Hola, esta es la semana número 1 del día miércoles de nuestro estudio No Más Vergüenza. Nuestra lectura estará en el libro de Génesis capítulo 15, los versos del 1 al 6. En el libro de Génesis capítulo 16, el verso 1 hasta el 5. También estaremos en el libro de Mateo capítulo 19, el verso 26. Nuestro devocional estará en el libro de Génesis, capítulo 16, los versos 1 y 2. Y en el libro de Mateo, capítulo 19, el verso 26. Y dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En este verso podemos ver, Dios conoce el sentir de Abraham cuando le dice que no tema, porque Dios conoce nuestros corazones, sabe lo que estamos sintiendo. También le dice dos cosas importantes, además de la que ya le había dicho: yo soy tu escudo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque le está diciendo que él sería su escudo, y la interpretación de un escudo es una protección. Él es su protección de Abraham. Eso le está diciendo. Esa es la función de un escudo. Y le dice: y tu galardón será sobremanera grande. Quiere decir que tendría muchas bendiciones. En el verso número 2 dice lo siguiente: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. En el verso 4 dice: luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Amén. En los versos 2, 3 y 4 vemos que Abraham le habla a Dios de sus anhelos y de alguna forma de llamarlo de sus frustraciones. El anhelo de Abraham era tener un hijo, pero estaba frustrado porque no lo había podido tener. Vemos que Abraham le expresa este sentimiento y sabemos que Dios lo entendía. También sabemos que Abraham entendía las razones que Dios... Podemos ver cómo Abraham entendía que los hijos de alguna forma no habían llegado porque eran voluntad de Dios. Y vemos que él recibía las bendiciones de Dios, pero en su corazón había un anhelo más grande, que era el poder heredar, el poder tener hijos. Y es claro cuando Dios le habla a Abraham y le dice que no sería heredero el hijo de su siervo, que sería un hijo de él. Y le está hablando claro a Abraham: es un hijo que yo te voy a dar, que van a ser de ti. Y eso es importante porque está volviendo a confirmar esa promesa que Dios le había dado capítulos atrás. También recordemos que Dios había hablado que su descendencia era tan grande como las estrellas en el cielo. Y aunque ya había pasado tiempo, Dios no se olvidaba de esa promesa que le había dado y sabía cuál era el tiempo correcto, sabía cuál era el tiempo que iba a llegar esa promesa a Abraham. En los versos 5 y 6 dice que lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Y es importante ver
cómo Dios todavía lo trae afuera y le muestra cuán grande es esta descendencia que Abraham iba a tener, y le muestra que se iba a cumplir. En estos versos podemos leer que Dios conocía perfectamente lo que había y lo que le había dicho y lo que había en el corazón de Abraham, así que le recuerda lo que le había prometido antes. Y también podemos observar a un Dios en detalles, podemos observar a un Dios que es misericordioso, un Dios que es fiel y justo. Y vemos que Abraham creyó y le fue contado por justicia, y podemos pensar que Dios hará lo que prometió y pasará el tiempo y aunque nosotros no podamos verlo, lo va a cumplir, porque así es Dios. Dios es fiel y justo. Vemos que Dios va a actuar en su tiempo. Si vemos la Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y si conocemos a un Dios que es fiel, entonces debemos de creer que Él va a cumplir toda la promesa que Él dijo que haría. En el capítulo número 16, versos del 1 al 5, y dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Amén. Bueno, en los versos del 1 al 5 aquí podemos ver cómo Sarai y Abraham intentaron ayudar a Dios. Intentaron que a través de Agar traer a ese hijo que tanto anhelaban y de alguna forma interpretar que eso es lo que Dios había pensado, que de esa forma ellos iban a tener su hijo, pero no era así. Y no era así porque vemos aquí en el verso número 13, en el verso número 4, que dice que había concebido y miraba con desprecio a su señora. Esta era la razón por la cual Dios no había escogido este método. Él conoce nuestros corazones, el de todos, y sabe perfectamente qué es lo correcto para nosotros. Y aun cuando las cosas se tornan imposibles, Dios es un Dios de imposibles. Es el único Dios que puede crear y puede hacer y puede cambiar tu pronóstico. Y la única forma que ellos podían concebir era esperando en Él. Esperando en Él es una muestra de fe, porque caminamos por fe, no por vista. Entonces caminaremos en fe de que Dios va a cumplir nuestras promesas, pero tenemos que esperar para que Él las traiga a nuestra vida. Y era lo que ellos tenían que hacer. En el capítulo número 19 y el verso 26 del libro de Mateo nos dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Y esto es cierto. ¿Por qué? Porque podemos ver a un Dios que cumple sus promesas, sí, pero también podemos ver a un Dios que creó el cielo y las estrellas, creó el universo.
No hay imposibles para Dios. A nosotros nos formó Él. Con mayor razón iba a poder formar una criatura en el vientre de Sara en el tiempo que fuera, porque Él es Dios. Y ellos tenían que confiar en Él. Y nos está confirmando aquí que para Dios todo es posible. Accionemos en esto. A veces estamos en la situación de Abraham y de Sara, y Dios nos está pidiendo que esperemos en Él. En toda prueba necesitamos esperar en Él. Hasta cuando vamos a tomarnos una prueba al laboratorio, nos toman la prueba y nos dicen, tiene que esperar una semana, 15 días, o tiene que esperar a que salgan los resultados. Tardará alrededor de tantos días y tenemos que esperar. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y eso es a lo que nosotros, aun cuando pensemos o tengamos vergüenza, porque tenemos que esperar y la gente a veces nos ve de cierta forma, tenemos que conservar esta fe y tenemos que venir a Dios y hablar con Él y que nuestra comunión con Él crezca, que nuestro estudio en la palabra crezca, para que nuestra fe crezca y para que esa promesa que nos hizo pueda cumplirse. Recordemos que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Bueno, es tiempo de leer nuestro devocional de ADG, escrito por Carmen Salleres Benavente. Y dice, ya había pasado 10 años después de la promesa y Sarai, la mujer de Abraham, no había podido tener hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Le propuso a su esposo que se lleguese a su sierva, ya que Dios la había hecho estéril y así por medio de ella tendría un hijo. Abraham estuvo de acuerdo con su mujer y no consideró lo que Dios le dijo. Entonces Sarai tomó a su esclava y se la entregó a su esposo. Agar era parte de lo que ellos recibieron de Egipto. Aparentemente Abraham estaba contento con su esposa Sarai. Fue ella la incrédula a la promesa de Dios. En Génesis 17:16 dice, y la bendeciré. Y habla de Sarai, y también te daré de ella hijo. Si la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Sarai animó a su esposo a tomar parte de una costumbre de una madre sustituta. Esto era común y aceptado en estos tiempos, pero no significaba que esto era bueno, ya que Dios no los estaba dirigiendo a que hicieran esto. Tenemos un ejemplo. Cuando Rebeca pensó que era estéril, Isaac no buscó una segunda esposa. En cambio, oró para que Dios abriera el vientre de su esposa. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Esto lo podemos leer en Génesis 25:21. A pesar de que había una promesa de parte de Dios sobre la descendencia, el tener que esperar por tanto tiempo lo desanimó y se les hizo más fácil actuar por su cuenta. Por ello, nuestro Señor Jesucristo nos recuerda, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Podemos reconocer que muchas veces por nuestra impaciencia intentamos ayudarle a Dios. Actuamos por nuestra cuenta, sin ser pacientes, y dejamos que nuestras emociones nos dominen. Pero lo único que logramos
es que se alarguen y que se alargue el tiempo antes que se cumpla la promesa. Y así pasó con Abraham y Sara. La promesa no se cumplió por 13 años más. Dios no interfiere en lo que el hombre piensa o sabe, pero tampoco renuncia a su plan, ni abandona su obra. Dios hizo que Isaac naciese en el momento que Él así lo había decidido. En el capítulo 23, el verso número 19 del libro de Números dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Yo Él y lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Pero el no esperar trajo consecuencias. Agar, la esclava, se embarazó y tuvo a Ismael. A través de él vendrían todos los pueblos árabes, y hoy somos testigos de la batalla permanente que hay entre el pueblo judío y los árabes, ambos descendientes de Abraham. Los resultados de nuestros pecados pueden traer consecuencias muy funestas y alcanzar a personas inocentes. Tomando todo esto en cuenta, qué importante es vivir confiando en Dios, saber esperar a su tiempo, y aun si no fuéramos favorecidos con nuestra petición, tomar en cuenta que Dios tiene sus propósitos, que siempre serán mejores que los nuestros. Dios las bendiga.